Tumbar a la República Islámica y conseguir un cambio de régimen. Este fue el objetivo principal que Donald Trump y Benjamín Netanyahu se impusieron al inicio de su guerra contra Irán. Ahora, más de un mes después, Washington negocia con Teherán el control del estrecho de Hormuz. Esta corrección de los objetivos alimenta la teoría de que Estados Unidos está sufriendo una derrota estratégica ante Irán. ¿Qué es una derrota estratégica? ¿Qué factores podrían estar provocándola? ¿Y qué consecuencias tendría para la hegemonía estadounidense en Oriente Medio y el resto del planeta? Se lo explicamos en DW Analiza. Mi nombre es Andreu Jerez Ríos. La guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. El general prusiano Karl von Clausewitz escribió esta máxima en el siglo XIX. De ella se puede deducir que un ejército que obtenga una victoria en el campo de batalla, pero sin alcanzar sus objetivos políticos, habrá sufrido una derrota estratégica pese a la superioridad militar. La historia moderna muestra numerosos casos de derrotas estratégicas de imperios y grandes poderes militares en guerras asimétricas, es decir, contra enemigos muy inferiores militarmente. Un claro ejemplo fue la guerra de Vietnam en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. Estados Unidos ganó la mayoría de las batallas, pero finalmente no pudo impedir la reunificación del país bajo un sistema comunista. Washington acabó retirando sus tropas del país asiático, sin conseguir su principal objetivo estratégico en plena Guerra Fría. La otra gran potencia de la Guerra Fría, la Unión Soviética, también sufrió una derrota estratégica en Afganistán en la década posterior de los 80. El Ejército Rojo consiguió imponer su dominio militar en ciudades y rutas clave, pero fue incapaz de mantener al régimen aliado afgano. La invasión de Afganistán también es conocida como el Vietnam de la Unión Soviética. Fue el preámbulo del hundimiento de la URSS. La Federación Rusa, principal sucesora de la Unión Soviética, lleva empantanada 4 años en una invasión en Ucrania sin haber conseguido un cambio de régimen en Kiev. Antes del alto al fuego con Irán, Trump trazó un paralelismo entre la actual guerra y la invasión estadounidense de Vietnam. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months and 29 days. We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. Con este paralelismo histórico, Trump intentó justificar el alargamiento de una guerra que su gobierno había previsto culminar en días. El presidente de Estados Unidos, probablemente de forma inconsciente, comparó la guerra contra Irán con una invasión de Vietnam de la que Estados Unidos salió derrotado. Estructuralmente, ¿no? Son guerras parecidas porque son guerras asimétricas, ¿no? Entre un poder claramente superior en todos los parámetros, de armamentos, de personal, de capacidades de movimiento, de mover fuerzas a través de todo el planeta. Realmente desde la guerra de Corea hasta hoy, lo que tenemos no son guerras entre estados potentes, sino más bien entre un estado potente y otro mucho más débil o terroristas, Al-Qaeda. Esta es la era de las guerras asimétricas. Y en estas guerras asimétricas, la primera lección que uno tiene que sacar es que nunca se ganan. Es simple. Resulta que puedes, desde luego, conseguir victorias tácticas, darles golpes insoportables casi, decapitar toda la cúpula, destrozar las capacidades militares, incluso las infraestructuras civiles, pero eso no te trae la victoria. Victoria estratégica de Irán. Así tituló Shlomo Ben-Ami un análisis sobre la guerra pocos días después de que Washington y Teherán sellasen un alto el fuego. El historiador y exdiplomático israelí explica en ese texto que Estados Unidos ha entrado en una guerra asimétrica contra Irán que puede ser considerada una trampa. Una trampa en la que la mayor potencia militar del planeta sufrirá inevitablemente una derrota estratégica. Sin duda alguna, Estados Unidos ha sido derrotada estratégicamente. Porque mire usted, ¿qué lección ahora sacan, digamos, los aliados de Estados Unidos en el Golfo? Pues que Estados Unidos no es el guardián de su seguridad. Las bases americanas en el Golfo Pérsico han sido la razón por los ataques. O sea, más bien ha expuesto a estas sociedades a los ataques de Irán. Esa disuasión existe cuando no la utilizas.
porque el momento que la utilizas se exponen sus limitaciones. Estados Unidos, con todos esos 3 portaaviones gigantes y esas capacidades extraordinarias, pues no ha podido derrotar a Irán. Con el anhelado cambio de régimen en Irán y pese a las diferencias estratégicas entre Estados Unidos e Israel, Trump y Netanyahu querían alcanzar 3 grandes objetivos en Oriente Medio: el fin del programa nuclear iraní, la destrucción de las capacidades balísticas de la República Islámica y también de su red de aliados regionales, conocida como Eje de la Resistencia. Los bombardeos estadounidenses e israelíes han matado a relevantes figuras del régimen iraní, como el mismo Ayatollah Ali Khamenei, o importantes figuras de la Guardia Revolucionaria o la inteligencia iraní. Pero, ¿han alcanzado Estados Unidos e Israel alguno de sus objetivos estratégicos antes citados? Técnicamente no ha conseguido ningún objetivo, porque no ha conseguido el cambio de régimen, no ha conseguido tampoco hacerse con los 450-500 kilos de uranio enriquecido que hay en Irán. Otro de los objetivos, tampoco ha conseguido aparentemente debilitar a los delegados de Irán en otros países, que continúan activos a pesar de estar debilitados en algunos casos en Líbano, en Irak han estado muy activos, y también se pueden activar los aliados hutíes en el Yemen para, por ejemplo, cerrar el Mar Rojo, con lo cual mantiene, digamos, su red de influencia. Efectivamente, y a pesar de los golpes recibidos desde los atentados de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la red de milicias apoyadas por Irán en Oriente Medio sigue en pie y operando. Dentro del llamado Eje de la Resistencia, Irán cuenta con grupos armados dentro de Irak y con los hutíes en el oeste de Yemen, que controlan la estratégica entrada al Mar Rojo. Alrededor de Israel, el partido milicia Hezbollah combate la presencia militar israelí en el sur del Líbano y lanza cohetes contra el norte de Israel. El grupo palestino Hamás, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, no participa en la guerra iniciada contra Irán, pero sigue existiendo y controlando parte de la Franja de Gaza. Durante las últimas semanas, Irán ha atacado desde las monarquías petroleras del Golfo Pérsico hasta Israel, pasando por Chipre en el Mediterráneo Oriental, donde Reino Unido tiene presencia militar. Es decir, la República Islámica ha demostrado su capacidad de golpear con misiles y drones a todos los aliados regionales de Estados Unidos, en los que Washington cuenta con más de una veintena de bases militares alrededor de Irán. Estados Unidos puede vender que ha acabado o que ha reducido notablemente algunas capacidades militares iraníes, por ejemplo la flota aérea, la armada, los lanzamisiles, los sistemas de defensa antiaérea. En todos estos ejemplos se ve una superioridad y un éxito estadounidense. Aún así, a pesar de lo que se ha dicho a nivel propagandístico, Irán conserva bastantes capacidades lanzamisiles y sobre todo un arsenal enorme de misiles y de drones a los cuales no ha conseguido dañar de la manera que le gustaría a Estados Unidos y a Israel. Por lo tanto, consiguió un objetivo pero parcial, porque no creo que esta guerra se lanzara para acabar con la flota aérea o marítima iraní. La última gran carta con la que cuenta Irán para adjudicarse una victoria estratégica es su control efectivo del estrecho de Hormuz, clave para el comercio marítimo de hidrocarburos y para la economía mundial. Pese a las amenazas de Trump, Teherán sigue controlando el estrecho y obliga a los buques a navegar a través de sus aguas territoriales a cambio de cobrar derecho de paso. Previamente, Irán había minado la zona que queda fuera de sus aguas y amenazado con atacar a los barcos que se negasen a aceptar su ruta. Trump finalmente decidió establecer un bloqueo al mismo bloqueo iraní con la esperanza de forzar a Teherán a negociar. Trump intenta desbloquear el estrecho de Hormuz ahora por delante de los otros objetivos que se había planteado, porque necesita sí o sí retomar esa vía de comercio energético esencial para el mundo. Es decir, la carta con la que se ha encontrado de Irán, que es bloquear el estrecho de Hormuz, les ha sorprendido a pesar de las advertencias que había en el Pentágono, y ahora le apremia el tiempo a que lo desbloquee. Lanza un bloqueo para reforzar de alguna manera lo que Irán ya está haciendo, a ver si así también tiene costes económicos para el propio Irán, y creo que es la trampa en la que Donald Trump ha caído, una trampa que se ha tendido él solo, porque él se había planteado unos objetivos que se supone que se iban a conseguir en unos días, no se consiguen, se encuentra con el estrecho cerrado y ahora no puede salir de la guerra diciendo misión cumplida.
La guerra que Estados Unidos comenzó para tumbar a la República Islámica de Irán y liquidar sus ambiciones nucleares se ha convertido en una disputa por el control del estrecho de Hormuz. La corrección de los objetivos sobre la marcha revela la debilidad del plan militar de Trump y arroja dudas sobre la hegemonía estadounidense en Oriente Medio. El hasta ahora fracaso estratégico genera además dudas en la relación preferencial entre Estados Unidos e Israel. Dentro del movimiento Make America Great Again y del trumpismo crecen las voces en contra del apoyo militar al gobierno de Netanyahu, al que consideran responsable de haber arrastrado a Estados Unidos a la guerra contra Irán. La guerra también ha acelerado las divisiones dentro de la OTAN y la desconfianza de los aliados históricos de Estados Unidos en Europa. En el viejo continente cunde la sensación de que la administración Trump está dinamitando el orden mundial que Estados Unidos ayudó a levantar tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Estados Unidos, aunque esto suene muy duro decirlo, está ahora mismo en un proceso de suicidio. Porque todo el orden internacional que creó Estados Unidos en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, basado en unas reglas comunes y en unas instituciones internacionales multilaterales cuyas sedes están aquí en Estados Unidos, hablamos, por ejemplo, de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMS, la OMC, está siendo ahora mismo desmantelado. Estados Unidos ya no paga dinero de Naciones Unidas, se ha salido de una treintena de agencias de Naciones Unidas, ha destruido su poder blando en el mundo, la ayuda humanitaria, las radios que emitían en diferentes idiomas en diferentes países para proyectar la versión estadounidense, está alienando a los aliados en Oriente Medio con esta guerra que no querían, está alienando a los aliados de la OTAN, insultándolos, humillándolos, amenazando con anexionarse un trozo de Dinamarca como es Groenlandia. La política americana de divorcio de sus alianzas tradicionales está teniendo consecuencias imprevisibles. La consumación de una derrota estratégica de Estados Unidos ante Irán sería un episodio más en el surgimiento de un nuevo orden internacional que no acaba de nacer del todo. Trump lucha ahora por presentar el fin de la guerra como una victoria ante su propio electorado, con la vista puesta en los comicios de medio término del próximo noviembre en Estados Unidos. Just about all of their mine ships in one night. See, I didn't realize they had that big a navy. I would say it was big and ineffective.